Pisas algo en la cocina a las 3 de la mañana. Un crujido seco. Enciendes la luz medio segundo tarde. Ya se ha ido. Ese animal que acabas de perseguir con una zapatilla llevaba en este planeta 300 millones de años antes de que existiera la zapatilla, antes de que existieras tú, antes de que existiera cualquier cosa parecida a un mamífero. Sobrevivió a la extinción que mató a los dinosaurios. Sobrevivió a 4 extinciones masivas más. ¿Y tú crees que la vas a matar con una chancla? Hay una pregunta que casi nadie se hace mientras persigue una cucaracha por el pasillo. ¿Qué tiene este animal que le ha permitido sobrevivir a todo? Absolutamente todo, mientras que especies 1000 veces más grandes y 1000 veces mejor armadas desaparecían del mapa. La respuesta no es suerte, es ingeniería. Y cuando termines este video no vas a volver a mirar a una cucaracha de la misma forma, aunque sigas queriendo matarla con la chancla. 1. The Machine That Refuses to Die. Empecemos por el mito. Se dice que la cucaracha sobreviviría a una explosión nuclear. Es falso, pero está a medio camino de la verdad, y esa mitad es aterradora. Un ser humano muere con una dosis de radiación de unos 4 a 5 sieverts. Una cucaracha aguanta entre 6 y 15 veces más. No es la campeona absoluta del reino animal. Algunos insectos como la mosca de la fruta la superan, pero está entre los animales más resistentes a la radiación que existen. La razón está en sus células. Solo se dividen cuando el animal muda de piel, y entre muda y muda pueden pasar semanas. La radiación destruye células en división. Si tus células casi nunca se dividen, casi nunca hay nada que destruir. Cuando leí esto por primera vez entendí algo incómodo. No es que la cucaracha sea invencible, es que nosotros somos extremadamente frágiles por dentro. Pero la radiación es solo el principio de una lista de trucos de supervivencia que no vas a creer. The Body Without a Head. Esto es real, está documentado, y es tan perturbador como suena. Una cucaracha decapitada puede seguir caminando durante días, a veces más de una semana. No respira por la boca ni por la nariz, respira por unos agujeros diminutos repartidos por todo el cuerpo llamados espiráculos. La cabeza no controla esa respiración. El sistema nervioso tampoco está centralizado como el nuestro. Hay ganglios nerviosos repartidos por el tórax y el abdomen, cada uno capaz de coordinar movimiento por su cuenta. La cucaracha decapitada no muere de asfixia. Muere de sed, porque ya no puede beber agua. Cuando descubrí este dato tuve que leerlo 2 veces, porque implica algo incómodo sobre qué es realmente estar vivo para un animal construido así. Y si crees que esto ya es inquietante, espera a ver de qué se alimenta cuando las cosas se ponen difíciles. 3. The Eater of Everything. La cucaracha común puede comer casi cualquier cosa orgánica: papel, pegamento, cabello humano, jabón, cuero e incluso otras cucaracharas muertas. En laboratorio se ha comprobado que puede pasar hasta un mes sin comer nada de nada. Sin agua. El límite baja a una semana, porque el agua sí es su verdadero talón de Aquiles. Esta capacidad de comer literalmente basura no es un defecto, es la estrategia central de su éxito evolutivo. Mientras otros insectos dependen de una sola planta o de una sola presa y desaparecen si esa fuente falla, la cucaracha nunca depende de nada en concreto. Puede vivir en una despensa, en una alcantarilla, en la corteza de un árbol muerto o en el hueco de una pared. Comer de todo la convirtió en el animal más adaptable a los cambios bruscos del planeta durante 300 millones de años. Pero hay una parte de su biología que ni siquiera esta resistencia explica del todo. 4. De escape reflex. En la parte trasera del abdomen tiene 2 estructuras llamadas cercos, cubiertas de miles de pelos sensoriales capaces de detectar el más mínimo cambio de presión de aire. Cuando algo se mueve cerca, aunque sea varios centímetros y sin tocarla, esos pelos lo detectan en milisegundos, antes incluso de que tú termines de mover el pie hacia ella. La señal viaja directamente a las patas sin pasar siquiera por el cerebro, lo que la hace reaccionar más rápido que casi cualquier depredador que la persiga. En laboratorio se ha medido su tiempo de reacción en apenas 50 milisegundos. Es más rápida detectando el peligro de lo que tú eres pestañeando. Por eso casi siempre falla la zapatilla. No es que la cucaracha sea lista, es que biológicamente le resulta casi imposible no darse cuenta a tiempo. Y precisamente esa velocidad de reacción esconde uno de los capítulos más oscuros de toda su historia. 5. The Zombie Maker. Aquí está lo que casi nadie sabe, y es la parte que más me costó digerir mientras investigaba este guión. Existe una avispa, la avispa esmeralda,
cuyo único propósito en la vida es convertir a una cucaracha en un cadáver viviente que camina, come y respira, pero ya no decide nada. La avispa clava su aguijón 2 veces. La primera inyección paraliza brevemente las patas delanteras. La segunda, mucho más precisa, entra directo en una zona concreta del cerebro y libera un cóctel de neurotransmisores que anula la voluntad de escapar. La cucaracha sigue viva. Sigue caminando cuando se la empuja, pero ha perdido literalmente la capacidad de intentar huir. La avispa la agarra por una antena, como quien pasea a un perro con correa, y la conduce hasta su nido. Allí le pone un huevo encima del abdomen. La larva, al nacer, entra dentro del cuerpo vivo de la cucaracha y se alimenta de sus órganos en un orden muy específico, dejando los órganos vitales para el final, para mantenerla fresca el mayor tiempo posible. La cucaracha no se resiste. No puede. Sigue viva mientras la comen desde dentro. Esto es lo que más me impactó de todo este tema. El animal que sobrevive a la radiación, al hambre, a la decapitación, no tiene ninguna defensa contra un aguijón del tamaño de una pestaña. Ni la máquina de supervivencia más perfecta del planeta está a salvo de todo. 6. The bait that stopped working. En los años 90, las empresas de control de plagas empezaron a notar algo extraño. Un veneno muy usado contra la cucaracha alemana, mezclado con glucosa para atraerla, dejó de funcionar en ciertas poblaciones de Florida. Al principio pensaron que el veneno había fallado. No era el veneno. Era la evolución ocurriendo delante de sus ojos en apenas unas pocas generaciones. Algunas cucarachas nacieron con una mutación que hacía que la glucosa les supiera amarga en vez de dulce. Esas cucarachas evitaban el sebo envenenado y sobrevivían. Sus hijas heredaban la misma aversión. En menos de una década, poblaciones enteras habían cambiado su percepción del sabor más básico que existe en la naturaleza para esquivar una trampa diseñada por humanos con laboratorios y presupuesto. Es uno de los ejemplos de evolución observada más rápidos jamás documentados en un animal urbano. Cuando leí el estudio original tuve que pararme un momento, porque no es una teoría antigua sobre fósiles. Es un cambio genético que ocurrió mientras nosotros mirábamos. 7. The Body Nobody Could Design. En 2015, ingenieros de la Universidad de Berkeley construyeron un robot llamado CRAM tras estudiar a fondo cómo la cucaracha logra atravesar huecos 10 veces más finos que la altura de su cuerpo. Su exoesqueleto no es una armadura rígida, es una estructura que se comprime como un acordeón, soportando hasta 900 veces su propio peso sin romperse mientras se aplana para colarse por una grieta en la pared. El robot resultante, con un caparazón de plástico flexible inspirado directamente en ese diseño, puede aplastarse a la mitad de su altura y seguir moviéndose con normalidad al otro lado. Ningún ingeniero humano había diseñado antes una estructura capaz de aguantar tanta compresión y seguir siendo funcional en cuestión de segundos. La cucaracha llevaba resolviendo ese problema desde el Carbonífero, 300 millones de años antes de que existiera la palabra ingeniería. 8. The Living Sensor. Investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte han convertido cucarachas vivas en robots de rescate llamados BioBots. Les colocan una mochila electrónica diminuta conectada a sus propias antenas, y usando pequeños impulsos eléctricos pueden dirigir hacia donde camina el animal, guiándolo entre los escombros de un edificio derrumbado en busca de supervivientes tras un terremoto. Las antenas de la cucaracha son sensores tan sensibles y tan eficientes detectando espacios estrechos y vibraciones que ningún robot construido desde cero ha logrado igualar ese rendimiento con ese tamaño y ese consumo de energía. Es un animal al que llevamos matando con productos químicos durante un siglo, y ahora mismo hay equipos de rescate entrenando ejércitos de estos mismos animales para encontrar personas que nosotros solos no podríamos localizar a tiempo. Después de todo esto, volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué tiene realmente este animal? La respuesta no está en un solo superpoder, está en que nunca apostó todo a una sola estrategia. No es la más fuerte, ni la más rápida, ni la más resistente en ningún ranking individual. Es la que menos apuestas arriesgadas hace. Come de todo, respira por todo el cuerpo, reacciona antes de pensar, y su propio esqueleto es capaz de deformarse sin romperse. Si mañana desapareciera de golpe, los ecosistemas donde vive en estado salvaje, bosques tropicales, cuevas, troncos podridos, perderían a uno de sus principales recicladores de materia orgánica, uno de los motores silenciosos que descompone lo muerto para devolverlo a la tierra. No lo notarías en tu cocina. Lo notaría el bosque entero. 300 millones de años de historia caben en un animal que la mayoría de la gente solo ve durante medio segundo antes de intentar aplastarlo. Sobrevivió a 5 extinciones masivas,
a la radiación, a la falta de cabeza, a la falta de comida, a nuestros venenos más sofisticados. Y ahora mismo, mientras lees esto, hay ingenieros copiando su cuerpo para construir los robots del futuro. La cucaracha no necesita que la quieras. Lleva 300 millones de años sin necesitarlo. Si este episodio cambió como miras a la cucaracha, suscríbete. Cada semana desmontamos lo que el mundo se acostumbró a ignorar.